Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las difíciles situaciones que la historia nos impone dejan en nosotros una huella profunda que puede llevar a lo irreparable, pero también a una fértil carrera literaria. Este es el caso de la escritora argentina Laura Alcoba, quien publica Par la forêt, a través del bosque, su nueva novela en la editorial francesa Gallimard, después del éxito de su trilogía La Casa de los Conejos, en la que está basada la película del mismo nombre. Siquiera los abuelos pueden saber dónde estamos viviendo, ¿sí? Ya sé, mamá. Socialista, San José republicano y la Virgen socialista, y el hijo que de ellos nazca, y el hijo que de ellos nazca será el primer comunista. Resulta que hay una carta robada Que de ellos nazca que todos buscan el primer comunista. y no la ven. ¿Y sabe dónde está escondida la carta? Tenemos que parecer normales, tenés que parecer una nena cualquiera que tiene una vida normal. ¿Entendés? No entiendo cómo va a funcionar este embute. Pero no lo saques. Pero van a proteger todo. Decime una cosa, Laurita. Si la monja te hubiera preguntado por qué tenés un nombre en el saco que no es el mismo que el de la escuela, ¿qué le hubieras contestado? Y para hablarnos de su nueva novela, Laura Alcoba ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por volver una vez más. Bueno, y gracias Te por la agradecemos invitación. tu fidelidad a Radio Francia Internacional. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 68. Sí. Estaría bien, ¿no?, haber nacido en el 86. Y que vas a instalarte aquí en Francia con tu madre, donde vas a adoptar el francés como lengua de trabajo y de vida. A menudo has dicho que con el francés aprendiste a hablar de nuevo. ¿Qué es lo que te dio la lengua francesa? Quizás esa libertad de palabra que no tenías en Argentina, donde te obligaban a ser una niña, una nena normal, como decíamos en la película. Sí, creo que de cierto modo sin el francés no hubiese escrito esos libros argentinos. Es la paradoja un poco de mis primeros libros, que están profundamente arraigados en la historia argentina, están, digamos, vinculados con recuerdos argentinos y que al mismo tiempo escribí en francés. Tal vez porque la historia de la Casa de los Conejos particularmente está muy marcada por el silencio, por el miedo a hablar, y de ese miedo a hablar, de cierto modo, me deshice en París en otro idioma. Para contar aquello también, por eso es extraño. Pero es cierto lo que oímos en la película, que tu madre te decía, tienes que ser una nena normal y que no se note que somos clandestinos. Es un peso terrible, ¿no?, para digamos, una chica. Sí, la situación era la de una niña que vivía en una casa, efectivamente, en que había una imprenta clandestina en plena dictadura, y con la necesidad de ocultar lo que ocurría en esa casa, de ocultar a los demás lo que había en esa casa, de saber decir un nombre que no era el de ella en la escuela, y todo eso era una situación nada normal, pero había que hacer como si fuera normal. Pero volviendo a tu novela Par la forêt, sí, a través del bosque, en la que abordas un tema terrible, el doble infanticidio que cometió Griselda, una exiliada también argentina, en su pequeño apartamento de conserje en un liceo parisino. De niña habías pasado algún tiempo, ¿no?, en ese apartamento, en esa portería. Algún tiempo no, digamos que, pero había ido a ese lugar, lo había visto unos años antes, había estado con Griselda, con Claudio, con sus hijos, de manera casual un par de veces, pero digamos que es un lugar que tenía presente. Había ido algunos años antes del terrible acontecimiento con que arranca, de cierto modo, la novela Par la forêt. ¿Te enteraste en la época que ocurrió eso, en el 84? Sí, digamos, un poco después, en el momento del juicio, hubo un par de notas en la prensa francesa y supe por mi padre lo que había ocurrido. Él se enteró en ese momento.
por lo tanto sabía y al mismo tiempo había dejado de ver a aquellas personas, pero que estaban presentes, tenía recuerdos, que de cierto modo se me fueron, fue muy extrañamente por el carácter, creo, impactante, terrorífico de la historia, y que volvieron a aflorar más tarde, hace unos años, cuando decidí ir al encuentro de esas personas y tratar de entender, escuchar lo que había ocurrido. Precisamente, ¿cómo nace en ti la necesidad de indagar, de recuperar recuerdos dolorosos, ¿no?, de ese hecho tan terrible? Bueno, fue en varias etapas. En cierto momento, efectivamente, sentí que era necesario que fuera, digamos, al contacto de esa historia, tratar de, no sé si entender, en todo caso, escuchar lo que había ocurrido, que era probablemente la historia más dura que tuvo lugar dentro de la pequeña comunidad argentina en los 80, en el siglo pasado, pero muy historias cercano. que tu familia también vivió en cierto modo, ¿no? Quizás allí en Buenos Aires. En La Plata. En La Plata, ¿no? Sí. Sí, digamos, se conocían, de hecho, unos y otros, Claudia, Griselda, de La Plata. Pero mis padres no apenas aparecen en el libro. Es esencialmente la historia de Claudio, Griselda y lo que ocurrió un día, ese día, un día de mucho frío, en diciembre del 84, en París. Un momento en que Griselda perdió el juicio, perdió la razón y, totalmente enajenada, cometió lo irreparable sobre sus 2 hijos menores, Boris y Sasha, que ahogó. Estamos viendo la imagen del plano del centro de La Plata, donde todo empezó. Ahí se conocieron Claudio y Griselda. Me decías que es una geografía muy dura, ¿no? Tan geométrica. ¿Por qué? Sí, porque se supone que es una forma de perfección desde el punto de vista urbanístico, y al mismo tiempo tiene algo aplastante, algo angustiante, y parece sí, como que no hay lugar para el azar, que no hay lugar para el encuentro casual. Todo está como determinado por una geometría que a mí me resulta angustiante, en verdad. Por eso lo importante que estuviera el plano de La Plata en el libro. Las calles no tienen nombre, no son números, Sí. como en Nueva York. Sí, son números, hay diagonales, hay espacios verdes dispuestos, digamos, de manera totalmente geométrica y sistemática, a partir del centro. ¿Crees que eso influye en el carácter de los habitantes de La Plata? Son geométricos también, ¿no? No creo, pero digamos que el escenario, que es el origen de la tragedia, tiene algo que ver con ese plano, creo. Se conocen allí en una librería y de una manera muy extraña. A mí me encanta hablar. Ellos no se hablan durante sus primeros encuentros, ¿no? ¿Cómo puedes enamorarte de alguien sin hablarle o sin escucharle? Bueno, Claudio está casado, hay una escena de seducción que se repite como una danza amorosa, totalmente silenciosa, sí, en esa librería. Acabaron hablándose, ¿no? Al menos. Sí. Madre de 3 hijos, Griselda sufría ya de tendencias depresivas allí en Argentina y que la habían llevado a 3 intentos de suicidio. Era fácil, ¿no? Su padre era farmacéutico en un pequeño pueblo, en La Pampa, pero era una chapucera, ¿no? En 3 no lo logró, ¿no? Terrible. Sí, o al mismo tiempo se puede hacer una lectura casi trágica de esos intentos siempre fallidos. Uno de ellos es muy impresionante y absolutamente real, ya que trató de darse la muerte con un arma y se pegó un tiro en la cabeza, tiro que perforó su cráneo, pero que no le hizo nada más que perforar su cráneo, y la bala quedó ahí para siempre como un recuerdo del intento de muerte, pero de la muerte que a pesar de todo no llegó. Los cirujanos no querían tocar esa bala, ¿no? No, porque es algo muy extraño que ocurre, una especie de misterio, hay algo milagroso y al mismo tiempo, por supuesto, a partir del momento en que está la bala y que
el cerebro parece haber tragado esa bala, lo mejor es dejarla ahí. Es un recuerdo doloroso a veces para ella. También siente la pulsación del corazón en la bala, ¿no? Terrible para ella. Claro, está y lo que la bala significa, esa muerte que ella deseó y esa muerte que no vino. Quizás para mejorar esa situación se independiza de su familia, tiene su apartamento, trabaja en la biblioteca y en La Plata. Quizás ahí está mejor y ahí puede conocer a Claudio, quien va a ser su compañero, ¿no? Sí, y juntos se van a ir de Argentina un poco antes del golpe de Estado, pero en un momento en que ya hay una situación de gran violencia política en Argentina. Claudio es amenazado directamente por los militares. Alguien le dice en una manifestación, tú serás el próximo. Claro, hay una serie de violencias, digamos que en esos saltos atrás, porque estamos hablando de los 70, pero en realidad toda la narración parte del 2018, digamos, los encuentros de la narradora con los protagonistas de esta historia, y están estos saltos atrás en que Griselda va a contar su vida, su infancia también, su infancia marcada por otras violencias, por el abuso sexual cuando es niña, y luego hay una serie de violencias que poco a poco tenemos la impresión de que en su relato que la van quebrando hasta que efectivamente su personalidad se quiebra, se pierde y se llega a ese día de locura, de pérdida de la razón. Pero al mismo tiempo todo esto explica y no explica el terrible acto del infanticidio. Queda como un abismo dentro de la novela, incluso a sus propios ojos, ¿no? Ella misma dice... Explica su historia, la cuenta y tiene la certeza de que hay algo que no puede explicar, que no pretende con ese relato justificar nada, porque hay algo, una noche en que se mete en ese momento cuando ocurre esa terrible tragedia y que ella misma ahoga a sus hijos y ella tiene la impresión de estar para siempre en esa noche y eso está en el centro del libro, pero hay otra historia y eso es muy importante para mí y creo que sin esa otra historia no hubiese tenido la fuerza para escribir la historia de Griselda. En Par la Forêt está el espanto y lo que sobrevive al espanto. Lo que sobrevive al espanto es Flavia. En el momento en que ese día de invierno, de terrible frío, en que Griselda comete ese acto irreparable, en ese momento en que está completamente enajenada, después de haber ahogado a sus hijos, a Boris y Sasha, sale de ese pequeño apartamento de conserjes, se dirige hacia la escuela en que está su hija mayor, Flavia, que ha empezado la escuela primaria, quiere que su hija venga con ella, imposible decir exactamente por qué está, y en ese momento Colette, que es un personaje muy importante, la maestra de Flavia, ve que la mujer que está delante de ella, que es la madre de Flavia, no está en un estado normal. De hecho, está mojada de pies a cabeza y decide no dejar que se vaya con Flavia. Y a partir de ahí es otra historia, porque una niña sobrevive a ese día de locura, a ese día de horror. Y ahí seguimos el camino de Flavia, que es un camino muy luminoso, muy extraño, muy luminoso. Y esa también es la historia de Par la Forêt. Vas a encontrarte con Griselda, la madre, y con Flavia en el Café Le Boucheron, pequeño café en la rue de Rivoli, en el barrio de Saint-Paul. Aceptaron fácilmente contarte esos recuerdos, imagino que a veces dolorosos. Sí, muy dolorosos. Sí, digamos que yo no sabía muy bien cómo hacer. Sabía que quería que me contasen, pero no sabía muy bien cómo iba a proceder, no sabía si era posible, no sabía si yo era capaz de escuchar, en verdad tampoco. Y tanto Flavia
que me contó sus recuerdos, como su madre luego que me contó su vida y me contó ese día, ese momento que aún ella misma nos explica. Hablaron con mucha facilidad. Creo que ese libro era necesario, este libro era necesario para ellas. Hablaron por separado. Yo me encontré con Flavia por un lado y con Griselda por el otro. De cierto modo, el libro viene a llenar un vacío tal vez entre las dos en términos de relato. A Flavia no se lo pueden contar tal como pasaron las cosas. No. Le cuentan que sus hermanos están en el cielo y que su madre, encarcelada tras el acto, está en una casa de reposo. Sí. Pero ella no era tonta tampoco. Se es niño, pero no se es tonto. Se comprende más de lo que creemos. Claro, ¿no? eso es muy importante en Par la Forêt. Es un libro también sobre el silencio, cómo decir a un niño algo que es imposible contarle en realidad. Por supuesto, no se le puede decir a Flavia, con 6 años, qué ocurrió. Ella asiste a la... Desaparecen sus hermanos, de cierto modo, desaparece su madre, primero encarcelada, luego internada en un psiquiátrico. ¿Y qué se le va a decir a Flavia? Y ahí es el título, que puede parecer extraño, Par la Forêt, por el bosque. Colette decía, Colette es un personaje muy importante, Colette, la maestra de Flavia, a partir del momento en que ocurre este acontecimiento, este día tan terrible que, después del cual desaparecen para Flavia, digamos, desde el punto de vista de Flavia, sus hermanos y su madre. Ella va a cumplir el papel de madre de sustitución con su marido René. Los dos van a llevar a Flavia de paseo los fines de semana durante las vacaciones. Y hay un lugar que Flavia reclama constantemente. Al principio no se entiende muy bien por qué, que está en el bosque de Chantilly, al norte de París, donde hay un castillo que es el castillo de la Reina Blanca, y poco a poco ellos mismos se dan cuenta que pensaban ir a ese lugar simplemente porque es bonito, pero de cierto modo en ese lugar del bosque hay una serie de signos que le cuentan a la niña lo que los adultos no le pueden contar, que de cierto modo forman un relato en su entorno y que le cuentan ese día, pero que la apaciguan. Y la niña reclama constantemente ese lugar del bosque viene a llenar, digamos, el vacío de ese relato imposible, pues el bosque se hace cargo. La incitan a dibujar y también le leen historias, sí. Sobre todo la historia de Medea. Sí. Que ella comprende perfectamente, ¿no? El hecho de ser traicionado, como quizás fue traicionada su madre por Claudio, su marido, ¿no? Por su mujer. Hay digamos, la historia de Par la Forêt, de cierto modo, perfora el tiempo y está conectada con mitos y con, particularmente, por supuesto, con la historia de Medea. Aquí hay un eco muy, muy fuerte y Claudio tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, 2 hijos mucho más grandes, de unos 20 años, y uno de sus hermanos mayores le va a leer la historia de Medea, que entra en eco con lo que le cuenta la Forêt, el bosque. Terrible. ¿Cómo están ahora Griselda y su hija Flavia? La gran sorpresa fue ver el recorrido que tuvieron, la reconstrucción. Fue absolutamente lo que quería también que estuviera en el libro. Se pone en marcha algo muy diferente después del gesto de Colette, de detener la locura de Griselda. Y es sorprendente, a mí misma me sorprendió, pero tienen Griselda y su hija un vínculo fuerte. Claudio y Griselda siguen viviendo juntos. Hay algo ahí muy extraño. En ningún momento interpreto, ni juzgo, ni simplemente trato de acercarme a esa historia y darla a leer al lector.
El problema de Griselda quizás era le maîtresse, maestra en español, en francés es maîtresse, pero al mismo tiempo es amante también. Sí, es verdad. ¿No? Eso Flavia lo cuenta, ¿no? Que aprende el doble sentido de esa palabra maîtresse, ¿no? Sí, pero la maîtresse para ella durante los primeros años va a ser una forma de hada, ¿no? Y la va a acompañar en un camino muy luminoso. Hoy Flavia es una gran fotógrafa, de hecho que trabaje con la luz, para mí tiene un sentido muy fuerte. Es un personaje, es una persona absolutamente solar y tengo una gran admiración hacia Flavia y creo que en gran parte el libro es como un homenaje a esa niña que pudo encontrar ese camino a pesar de esa historia tan terrible. ¿Cómo han reaccionado ante la publicación de tu libro? Lo han leído, imagino, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué piensan de tu libro? Y me imagino sorprendente para Flavia y Griselda, digamos, haber inspirado un libro que no deja de ser una novela, porque yo no pretendo tener... La historia es tan difícil que yo no pretendo decir esta es la verdad de la historia de Griselda y Flavia. Yo puse juntas, hice una serie de conexiones a partir de lo que tuvieron la generosidad de contarme, Claudio también, Colette, René, la abogada, todas esas personas me contaron su historia, cómo lo habían vivido y yo propuse una serie de conexiones, digamos, de ecos. No deja de ser una novela porque el misterio de lo ocurrido, la dificultad de lo ocurrido es tan grande que no pretendo, digamos, resolver lo terrible de ese gesto ni explicar. Creo que están emocionadas, me imagino, pero siempre es una sorpresa, ¿no? Ser personaje de novela. Lo que he aprendido con tu libro es que hay que comprender antes que juzgar. ¿Esa es la intención? ¿Comprender por qué? La intención, mira, creo que tuve unas recepciones de lectores increíbles, maravillosas, un par de artículos que me emocionaron mucho, pero creo que lo que más me emocionó fue una carta que me envió una autora francesa que es la que me inspira desde hace muchos años, que es Annie Ernaux. Y Annie Ernaux, que leyó Par la Forêt, me envió una carta donde dice que Par la Forêt cuenta algo muy difícil de contar antes de todo juicio, pero antes de incluso casi de todo intento de interpretación y creo que el libro se acerca a un misterio, a ese irreparable, imposible de justificar, de entender y que al mismo tiempo ocurre. Y ese es el intento. Es un extremo humano que entra en eco con historias muy antiguas, que algo dicen de un extremo humano que tiene que ver con la locura y con un sumo dolor, por supuesto. Lo sorprendente para mí, como te decía, es el espanto y lo que sobrevive al espanto. Lo que sobrevive al espanto es tan fuerte y tan bello, porque que Flavia sea quien es hoy, para mí es increíble y maravilloso a la vez. La capacidad que tenemos de resiliencia. Sí, y de eso también quería hablar, acerca de eso quería escribir, era muy importante. En fin, pues ya lo saben, Par la Forêt, a través del bosque, nueva novela de la argentina Laura Alcoba, ha sido publicada aquí en Francia y en francés por la editorial Gallimard. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu novela. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en La Plata, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también de la red TAL, que reúne las televisiones públicas y universitarias de toda América Latina. Sí, preciso. A pesar de lo que dije del plano de La Plata, amo a la ciudad de La Plata.
pero hay Nadie algo. lo había dudado, sin duda, Laura. Gracias de nuevo y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.